Naruto. Sol y Luna. Capítulo 3. Amor. Escena. Complejo del clan Nara. El amanecer teñía de suaves tonos anaranjados y dorados las ventanas del complejo del clan Nara. En la habitación de Yasunara, el aire olía a papel antiguo y a hierbas del bosque, un aroma que hablaba de la tranquilidad del lugar. La habitación era ordenada, pero con ese toque de despreocupación característico de los Nara. En la segunda cama, junto a la de Yasu, un joven de cabello rojo como la arena al atardecer dormía profundamente. Las sábanas estaban revueltas a sus pies, como si en sus sueños hubiera librado batallas épicas. Una sonrisa tranquila y despreocupada se dibujaba en su rostro, un contraste absoluto con el ceño fruncido y la mirada grave que solía llevar durante la vigilia. Kazuyuki Sabaku, un nombre que llevaba con un orgullo mezclado con dolor, pues no compartía el apellido de su legendario antepasado, respiraba con suavidad. Como descendiente directo de Gaara del desierto, el quinto Kazekage, aquel joven no solo había heredado el vibrante color escarlata de su cabello, sino también un profundo e innato vínculo con la arena. Incluso en sueños, unos granos finos y dorados se movían con pereza sobre su pecho, danzando al ritmo de su respiración, como un recordatorio silencioso de su legado y del poder que latía dentro de él. El amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas del complejo Nara cuando la paz matutina fue brutalmente interrumpida. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y allí, con las manos en las caderas y una expresión que haría temblar incluso al Hokage, apareció Akane Nara. Era una mujer de mediana edad con el cabello recogido en una coleta alta, y aunque compartía los rasgos distintivos del clan Nara, esa mirada penetrante y astuta, su energía distaba mucho de la proverbial pereza de su familia. Como madre de Yasu y tía de crianza de Kazuyuki, había desarrollado la capacidad de despertar a cualquiera con solo su presencia. «Levántense», rugió con una voz que resonó en cada rincón de la habitación. «El día no empieza porque ustedes decidan abrir los ojos». El efecto fue instantáneo y caótico. Yasu, heredero de la flojera legendaria de los Nara, se incorporó de un salto, gritando: «Terremoto, Kazu. Cúbrete». Kazuyuki, por su parte, reaccionó con el entrenamiento instintivo de su linaje. Medio dormido aún, sus dedos trazaron un sello básico, haciendo que la arena de su frasco de noche cobrara vida momentáneamente, formando un pequeño escudo protector sobre su cabeza antes de desplomarse, al darse cuenta de que el único peligro real era su tía. Akane suspiró, mirando con una mezcla de exasperación y cariño a los dos jóvenes. «Ni es terremoto, ni necesitamos defensas de arena a las 6 de la mañana», dijo, suavizando ligeramente el tono. «Tienen entrenamiento en 5 minutos, y si llegan tarde otra vez, Gai-sensei ha prometido triplicar sus ejercicios de juventud». La sola mención del nombre de Gai fue suficiente para que ambos jóvenes saltaran de la cama como si ésta estuviera en llamas. Algunas amenazas, al parecer, trascendían incluso el miedo a los terremotos imaginarios. Mientras Yasu y Kazuyuki observaban desde el comedor, la figura en el patio se enderezó con una precisión militar. Su pose, su energía y hasta el brillo de sus dientes eran un eco perfecto de leyendas pasadas. «Buenos días, queridos compañeros de la hoja». Su voz retumbó con un vigor que desafiaba la tranquilidad del complejo Nara. «Yo soy Gai, el 13º sucesor del espíritu indomable de la bestia verde de Konohagakure». Yasu se dejó caer sobre la mesa, con la frente golpeando suavemente la madera. «Cada vez que uno de ellos dice ese título, siento que me roban 5 años de juventud», murmuró, con la voz apagada por la resignación. Kazuyuki, sin embargo, observaba con un respeto silencioso. Él, como descendiente de Gaara, entendía mejor que nadie el peso y el orgullo de cargar con un legado tan grande. La tradición era conocida en Konoha. Rogue Lee, el héroe de la Taijutsu, había nombrado a su primer hijo Metal Lee. Pero cuando su amado sensei, Migui, finalmente partió de este mundo, Lee supo que el nombre de su maestro debía perdurar. Así, el hijo de Metal recibió el nombre de Gai, el primer sucesor. Y así continuó, de padre a hijo, de generación en generación. No era solo un nombre. Era un juramento.
Un voto para mantener viva la filosofía del esfuerzo, el poder de la juventud y la llama de la bestia verde, asegurándose de que jamás se apagará. Este joven que ahora estaba en su patio no era solo Guy. Era la personificación de más de un siglo de lealtad, esfuerzo y un amor inquebrantable por la aldea. Era una promesa viva. ¿Cómo podría influir este legado en la trama? Un compromiso inquebrantable. Guy 13 podría ver en Kazuyuki a alguien que también carga con un legado pesado, creando un vínculo de respeto mutuo. La misión de la juventud. Su presencia podría ser la chispa que saque a Yasu de su pereza, obligándolo a enfrentar un duelo de juventud que, contra todo pronóstico, termine por motivarlo. Un recordatorio constante. Su energía sería un recordatorio permanente para todos los personajes de que los ideales por los que lucharon Naruto, Sasuke y sus amigos siguen vivos en las nuevas generaciones. Mientras Yasu terminaba de recoger su mochila, refunfuñando por la hora temprana, Kazuyuki se quedó quieto junto a la puerta. Sus ojos, del color de la arena al atardecer, perdieron el foco por un momento. No era el patio del complejo Nara lo que veía, sino un vasto desierto bajo un cielo implacablemente soleado. Como descendiente de Gaara, esto no era nuevo para él. Desde niño, visiones como esta visitaban sus sueños y, a veces, sus momentos de vigilia. Eran ecos de un legado que llevaba en la sangre, aunque el mundo hubiera olvidado lo que significaba ser un shinobi. Detrás de él, en ese desierto de su mente, la arena comenzó a agitarse. Montañas de polvo dorado se elevaron, formando una figura colosal que bloqueaba el sol. Sus contornos eran ásperos, con marcas de color añil dibujando patrones ancestrales en su cuerpo. Era una presencia familiar, un guardián que había habitado las pesadillas y los momentos de fuerza de su familia por generaciones. Kazuyuki no necesitó volverse. Sabía exactamente quién era. Era Shukaku, la bestia de una cola. Eres igual que ese pelirrojo, que Gaara, masculló Shukaku, su tono era una mezcla de fastidio y algo que podría confundirse con nostalgia. Kazuyuki se detuvo en seco, un leve suspiro de exasperación escapando de sus labios. No se molestó en mirar a su alrededor. Sabía que la bestia era solo una presencia en su conciencia. Es extraño que me llames justo ahora. Estaba a punto de irme, respondió el joven, su voz serena pero con un dejo de impaciencia. ¿Qué quieres, entonces? ¿Por qué me molestas? Preguntó Kazuyuki, sintiendo que la bestia iba directo al grano. La arena en el frasco de la mesa de noche de Kazuyuki se agitó levemente. Shukaku guardó silencio por un instante, como si eligiera sus palabras con un cuidado inusual. La Uzumaki, gruñó, finalmente. Kazuyuki arqueó una ceja, confundido. ¿Kaori? ¿Qué pasa con ella? El siguiente comentario de Shukaku no fue una burla, sino que llevaba un peso antiguo, una tristeza que hablaba de milenios de soledad y pérdidas. No te vayas a enamorar de ella, advirtió, y su voz, por una vez, carecía de su habitual arrogancia. Kazuyuki no pudo evitar una risa breve y sincera. ¿Estás loco? Si ni siquiera la conozco bien. ¿De qué estás hablando? Shukaku no dijo nada más. El silencio que dejó fue más elocuente que cualquier otra palabra. Era el silencio de quien ha visto historias repetirse, de quien conoce el dolor que puede seguir a una conexión profunda. Un legado, no solo de poder, sino también de corazón, pendía sobre Kazuyuki, y la bestia de una cola parecía ser la única que lo veía venir. El camino a la academia transcurrió en calma. Los rayos del sol se filtraban entre los edificios de Shinjuku, iluminando las calles que alguna vez habían sido los senderos de Konoha. Yasu caminaba con su habitual desgano, mientras Kazuyuki guardaba silencio, su mente aún atrapada por las palabras de Shukaku. No te vayas a enamorar de ella. La advertencia de la bestia de una cola resonaba en su interior como un eco persistente. ¿Por qué Shukaku se habría preocupado por algo así? Kazuyuki no entendía la razón detrás de ese comentario, pero algo en el tono triste de la bestia lo había inquietado. Al llegar al salón B, el ambiente era el de siempre. Grupos de estudiantes reunidos, conversando y riendo. En un rincón, Lily Yamakana, descendiente de Ino, gesticulaba con energía mientras hablaba con sus amigas.
Cerca de ella, Chiji, el heredero del clan Akimichi, compartía unos snacks con un compañero. Y, como siempre, Oden, el estudiante más entrometido del salón, intentaba llamar la atención de todos a su alrededor. Pero entonces, la puerta se abrió una vez más. Todos volvieron la mirada hacia la entrada, y el murmullo del salón se apagó por un instante. Allí, con una presencia que parecía iluminar el lugar, estaba Kaori Uzumaki. Su cabello rojo brillaba bajo la luz del aula, y sus ojos transmitían una determinación que recordaba a su antepasado, Naruto Uzumaki. Como la última descendiente directa de su clan, Kaori cargaba con un legado que pocos entendían, pero que todos percibían. Kazuyuki contuvo la respiración sin darse cuenta. Por un momento, los ojos de ambos se encontraron, y el mundo pareció detenerse. Shukaku, en lo profundo de su mente, emitió un gruñido leve, como un recordatorio sutil de su advertencia. El salón B parecía haberse detenido. Los ojos de Kazuyuki Sabaku y Kaori Uzumaki estaban fijos el uno en el otro, como si el tiempo mismo hubiera decidido congelarse en ese instante. Ni en los gritos de Oden, ni las risas de Lily Yamakana, ni siquiera la presencia de Sasuke Haruno, quien había entrado justo detrás de Kaori, lograba romper ese extraño hechizo. Sasuke Haruno, con su postura firme y su mirada aguda que recordaba a la de su antepasado Uchiha, observó la escena con curiosidad, pero ni Kazuyuki ni Kaori parecieron notarlo. Sus mundos se habían reducido a ese cruce de miradas, cargado de un significado que solo ellos parecían entender, aunque no lograran explicarlo. Fue entonces cuando Yasunara, aburrido y con su característico tono de fastidio, soltó un comentario sin siquiera levantar la cabeza de su mesa. «Qué aburrido, ¿van a quedarse mirándose así toda la mañana?» Sus palabras, simples pero precisas, actuaron como un balde de agua fría. Kazuyuki parpadeó, desviando la mirada hacia su amigo, mientras Kaori bajó los ojos hacia sus manos, un leve rubor tiñendo sus mejillas. El hechizo se había roto. Complejo Senju más Uzumaki. La mansión combinada de los clanes Senju y Uzumaki era un lugar de silencios antiguos y recuerdos pesados. En una sala de té con vista a un jardín japonés inmaculado, Miyu Senju, descendiente directa de Shizune Senju, estaba sentada con una elegancia serena. Su taza de té verde humeaba frente a ella, y sus ojos, de un gris reflexivo, observaban a su pequeño y peculiar compañero. A su lado, el pequeño Kurama mordisqueaba una galleta con sus afilados dientes, sus 9 colas ondeando perezosamente. Aunque su forma era ahora diminuta y aparentemente inofensiva, sus ojos entrecerrados guardaban la sabiduría y el cinismo de milenios. Fue Miyu quien rompió el silencio, su voz suave pero cargada de una curiosidad intensa. «No fue ella quien activó la maldición en la familia Uzumaki, ¿verdad?», preguntó, sin necesidad de mencionar ningún nombre. Ella flotó en el aire, un espectro en la conversación. El pequeño zorro dejó de masticar por un segundo y lanzó un gruñido bajo, casi lastimero. «Se podría haber evitado todo este conflicto y el final trágico», continuó Miyu, girando su taza entre sus manos. «Todo el dolor». Kurama dejó la galleta a un lado. Sus ojos se encontraron con los de Miyu, y en ellos no había rastro de la criatura juguetona, sino la mirada del zorro de 9 colas que una vez arrasó naciones. «No», dijo, y su voz sonó extrañamente grave y llena de pesar. «Naruto fue tonto. Se terminó enamorando de ella. Y con eso, también selló su final». La revelación cayó como una losa en la tranquila habitación. No era la historia de un héroe caído en batalla, sino algo mucho más trágico. Un héroe derrotado por su propio y más grande acto de fe, el amor. El salón de clases estaba en silencio, solo roto por el rasgueo de lápices sobre papeles y la voz monótona de la maestra explicando ecuaciones en el pizarrón. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Pero Kazuyuki Sabaku no estaba allí. Su cuerpo permanecía en su asiento, pero su mente volaba lejos de esas paredes. No podía dejar de mirarla. Kaori Uzumaki estaba sentada a unos metros de distancia, su postura erguida y natural. El sol acariciaba su cabello rojo, haciendo que cada hebra brillara como el fuego. Cuando giraba ligeramente la cabeza,
Kazuyuki podía ver el perfil de su rostro, la suave curva de su mejilla y la intensidad de sus ojos azules, que parecían guardar un océano de secretos. Algo en ella lo estaba volviendo loco. No era solo su belleza, sino una fuerza invisible que lo atraía, como si un hilo dorado conectara sus almas. Cada risa contenida de Kaori, cada gesto, cada momento en que sus dedos jugueteaban con su lápiz, era un imán para sus sentidos. La advertencia de Shukaku resonaba en su mente como un eco lejano, pero en ese instante, el peligro parecía insignificante comparado con el deseo de entenderla. ¿Quién eres, Kaori Uzumaki?, pensó, sintiendo como el latido de su corazón aceleraba. ¿Por qué siento que te conozco desde siempre, y al mismo tiempo, que eres un misterio que debo resolver? Mientras la clase avanzaba, Kazuyuki seguía atrapado en ese hechizo, sin saber que, en el asiento de al lado, Yasunara observaba la escena con una sonrisa burlona, divirtiéndose en silencio ante el evidente enamoramiento de su amigo. El timbre de la academia sonó, marcando el fin de las clases. Los estudiantes se dispersaron en grupos animados, riendo y planeando dónde almorzar. Pero en medio de esa energía juvenil, una figura se mantenía apartada. Sasuke Haruno. Era nuevo en la academia, y se notaba. Su postura, su forma de mirar todo con una curiosidad reticente, incluso su estilo de ropa, todo delataba que venía de otro mundo. Estados Unidos había sido su hogar durante años, un refugio lejano donde sus padres habían intentado encontrar una cura para la misteriosa enfermedad que aquejaba a su hermano mayor. Toda mi vida allá, murmuró para sí, observando cómo sus compañeros formaban círculos de complicidad, y ahora vuelvo a Shinjuku sin saber ni por dónde empezar. El regreso no fue por elección. Los médicos en el extranjero no habían encontrado respuestas, y la esperanza, esa frágil llama, los había traído de vuelta a las raíces que una vez abandonaron. Pero en este viaje desesperado, tuvieron que tomar una decisión desgarradora. Dejar al pequeño Souta Uchiha, el menor de los hermanos, al cuidado de Miyu Senju. Souta, el nombre le pesó en el pecho. Sabía que su hermano pequeño estaba confundido y asustado en un hogar que, aunque lleno de buenas intenciones, no era el suyo. Y las cosas, efectivamente, iban muy mal. Miyu, a pesar de su herencia Senju y su corazón noble, no podía llenar el vacío que la ausencia de los padres había dejado en Souta. El niño, heredero de un legado Uchiha que ni siquiera comprendía, se estaba perdiendo en el silencio y la tristeza. Mientras Sasuke observaba a sus nuevos compañeros Kazuyuki y Kaori, cuyas miradas parecían entrelazarse por un hilo invisible, una determinación fría y familiar nació en su interior. La misma que una vez guió a sus antepasados. Tengo que hacerlo por Souta, susurró. Tengo que encontrar una manera de salvar a mi familia, incluso si eso significa bucear en un pasado que todos han olvidado. El legado Uchiha, al parecer, aún respiraba en las calles de Shinjuku, y Sasuke Haruno estaba a punto de descubrir que algunas maldiciones nunca mueren, solo se transforman. El aire en el patio de la academia se tensó de inmediato. Oden se plantó frente a Sasuke Haruno con su katana de madera en la mano, los nudillos blancos de apretarla con tanta fuerza. Su rostro estaba congestionado por la rabia. Oye, Uchiha, tenemos algo pendiente tú y yo, espetó Oden, señalando a Sasuke con el arma de entrenamiento. Sasuke lo observó con una calma que contrastaba profundamente con la furia de su acosador. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Ah, ¿sí? Si no fuese porque Kaori nos detuvo esta mañana, tú y yo estaríamos en la enfermería ahora mismo, todo golpeados, respondió Sasuke, con un tono desafiante pero controlado. Oden se sonrojó aún más. Ayer te metiste donde no debías. Interrumpiste mi intento de conquistar a mi Kaori. Gritó, haciendo que algunos estudiantes voltearan a mirarlos. La sonrisa de Sasuke se hizo más amplia, un brillo de diversión en sus ojos. ¿Qué pasó, Oden? ¿Pensaste que te diría que sí? Hizo una pausa dramática. Pequeño Oden. La mención de pequeño hizo hervir la sangre de Oden. Con un grito de furia, levantó su katana de madera y se lanzó hacia Sasuke, decidido a noquearlo de una vez por todas. La enfermería del colegio olía a desinfectante y a orgullo herido.
Sasuke, Haruno y Oden estaban sentados en camas separadas, cubiertos de vendas y moretones que contaban la historia de su pelea. Frente a ellos, Kaori Uzumaki cruzaba los brazos, con los ojos brillando de furia contenida. ¿En serio creen que pueden pelear donde sea? No somos niños pequeños. Su voz, normalmente calmada, resonaba con una autoridad que hacía que ambos chicos bajaran la mirada. ¿Qué pasa si alguien más sale lastimado? ¿O si dañan propiedad de la escuela? Afuera de la habitación, Yasu, Lily, Kazuyuki y Tsuji espiaban por la rendija de la puerta, conteniendo la respiración para no delatarse. «Mira eso», susurró Yasu con una sonrisa burlona. «Parecen dos cachorros regañados». Kazuyuki no podía apartar la vista de Kaori. Mientras los otros veían el espectáculo, él admiraba la forma en que su cabello rojo flameaba con cada movimiento enérgico, la firmeza en sus ojos azules, y esa extraña sensación de déjà vu que lo invadía cada vez que la veía. Dentro de la habitación, Oden murmuró entre dientes. Pero él empezó, no importa quién empezó. Cortó Kaori, señalando alternativamente a ambos. Los dos son igual de responsables. Sasuke guardaba silencio, pero una sonrisa casi imperceptible se dibujaba en sus labios. Por primera vez desde que llegó a Shinjuku, alguien lo trataba como a una persona normal, no como al nuevo extranjero o a Uchiha. Si vuelven a pelear, concluyó Kaori, tendré que reportarlos al director. ¿Entendido? Ambos asintieron en silencio, pero mientras Kaori salía de la enfermería, Sasuke y Oden intercambiaron una mirada que dejaba claro. Esto estaba lejos de terminar. Kazuyuki, al ver salir a Kaori, sintió como su corazón se aceleraba de nuevo. Esa fuerza que emanaba de ella, esa determinación, era igual que en sus visiones. ¿Quién eres realmente, Kaori Uzumaki? Pensó, mientras el grupo se dispersaba rápidamente para no ser descubiertos. ¿Y por qué siento que tu destino y el mío están entrelazados? La respuesta, intuía, estaba escrita en las páginas olvidadas de la historia shinobi que sus familias una vez protagonizaron. El salón de clases vibraba con el murmullo de los estudiantes, pero Sasuke Haruno permanecía en su asiento, disfrutando de un momento de paz. En solo 2 días, ya tenía un rival dispuesto a todo por Kaori. No podía evitar sentir una ironía amarga. Había cruzado océanos para escapar de un destino, solo para encontrarse con otro igual de complicado. En el otro extremo del salón, la conversación tomaba un giro inesperado. No lo voy a hacer, Yasu. No voy a jugar shogi con él, dijo Oden con los brazos cruzados, aunque su voz carecía de la convicción de antes. Yasu suspiró, jugueteando con un pequeño tablero de shogi que siempre llevaba consigo. ¿Quieres que Kaori les vuelva a regañar a los dos? Preguntó con fastidio, sabiendo exactamente qué botón presionar. La mención de Kaori surtió efecto inmediato. Oden palideció ligeramente. Conocía demasiado bien el temperamento de Kaori. Ella era capaz de mucho más que un regaño, y la idea de enfrentar su furia otra vez lo hacía dudar. Está bien, cedió Oden, tomando el tablero de shogi de manos de Yasu con una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Voy a jugar con el Uchiha. Pero solo para demostrar que no le tengo miedo. Caminó hacia el asiento de Sasuke con pasos que pretendían ser seguros, pero que delataban su incomodidad. Yasu lo observó desde la distancia, murmurando para sus adentros. ¡Qué fastidio! Uchiha, anunció Oden, colocando el tablero sobre el escritorio de Sasuke. Te desafío a un duelo de shogi. Si ganas, te dejaré en paz. Si pierdes, te alejarás de Kaori para siempre. Sasuke alzó una ceja, estudiando a Oden con una curiosidad fría. No era el desafío lo que lo sorprendía, sino la forma en que este chico insistía en tratar a Kaori como si fuera su propiedad. Acepto, respondió Sasuke con una sonrisa sutil. Pero si gano, tú le pedirás disculpas a Kaori por tu comportamiento infantil. El resto del salón comenzó a susurrar, anticipando el duelo. Mientras Oden organizaba las piezas con manos temblorosas, Kazuyuki observaba desde su asiento, preguntándose si este juego era realmente sobre estrategia, o sobre algo mucho más profundo. Mientras en el salón todos observaban la partida de shogi entre Sasuke y Oden, Kaori Uzumaki caminaba sola por los pasillos de la academia.
Su mente, sin embargo, no estaba en el juego ni en los pleitos infantiles de sus compañeros. No podía sacar de su cabeza a aquel chico de cabello rojo. Después de clases, se había acercado a Yasu con curiosidad discreta, preguntándole por el misterioso joven que parecía observarla desde lejos. Él. Es mi primo, Kazuyuki Sabaku, había respondido Yasu con su típico tono despreocupado. Kaori, al escuchar el nombre Sabaku, algo dentro de ella se encendió. No era un recuerdo claro, ni una imagen nítida. Era más bien una sensación profunda, como un eco lejano que resonaba en su sangre. Una mezcla de nostalgia, calor y dolor. Como si ese apellido estuviera vinculado a algo importante que había olvidado, algo que su propio cuerpo recordaba pero su mente no podía alcanzar. Sabaku. Murmuró para sí, deteniéndose frente a una ventana. ¿Por qué ese nombre me hace sentir esto? Mientras miraba por la ventana, sin saberlo, sus ojos se encontraron con los de Kazuyuki, quien en ese mismo instante había salido del salón buscándola. Sus miradas se conectaron a través del cristal, y por un segundo, el mundo pareció contener la respiración. Dentro de Kaori, ese algo que se había despertado latió con más fuerza, como si una parte dormida de su ser reconociera en Kazuyuki a alguien que había estado esperando. En el complejo Senju Uzumaki la tarde caía sobre Konoha, y en el interior del complejo, la calma reinaba. Kurama descansaba recostado en el amplio sofá de la sala, con las patas cruzadas y los ojos entrecerrados, disfrutando de un silencio que pocas veces podía permitirse. El suave aroma del guiso que Miyu preparaba en la cocina flotaba por el aire, envolviendo el ambiente en una paz casi doméstica. Pero esa calma no duró mucho. Un leve tintineo de cristal interrumpió el momento, un sonido sutil, casi curioso, pero suficiente para que las orejas de Kurama se movieran. Frente a él, en medio de la sala, apareció un jarrón de vidrio tallado con runas antiguas. Dentro, un pequeño ser se removía impaciente. El tanuki de una sola cola, Shukaku. En la superficie del jarrón brillaba un solo kanji, amor. Kurama entreabrió un ojo y bufó con fastidio. ¿Qué carajo quieres, Shukaku? Gruñó sin molestarse en moverse. El tanuki dentro del frasco soltó una risa seca, haciendo que el jarrón vibrara levemente. Relájate, zorrito gruñón. No vine a pelear, vine a hablar. Kurama entrecerró los ojos, levantando apenas una ceja. El tono de Shukaku era distinto, más grave, más contenido de lo habitual. ¿Hablar? Repitió Kurama con escepticismo. ¿Y sobre qué demonios podríamos hablar tú y yo sin que termine rompiéndote el frasco? Shukaku sonrió con malicia. Sobre Kaori y Kazuyuki, dijo al fin, y el aire en la sala pareció detenerse. Kurama abrió los ojos por completo. La tranquilidad se esfumó. El zorro se incorporó lentamente, sus colas moviéndose con un rumor inquietante. «Tienes mi atención», dijo con voz baja y peligrosa. El jarrón brilló con un resplandor tenue, reflejando las luces del atardecer que entraban por las ventanas. El pasado estaba a punto de resurgir, y con él, los secretos que ambos habían jurado no volver a mencionar. ¿Continuara?